Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenidos. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Carlos Sensat. Soy el responsable de finanzas personales y web management de GBC AESCO. Está conmigo Pedro Vallés. Pedro es el responsable de la territorial de Madrid de GBC. Yo, un momento antes de dar paso a la ponencia y presentar a nuestros ponentes de hoy de Big Sur, únicamente me gustaría hacer una pequeña referencia y compartir con ustedes cómo desde GBC AESCO, básicamente, más concretamente desde GBC AESCO, el Departamento de Finanzas Personales y Web Management, estamos encaramos todo el mundo de la inversión alternativa y más concretamente el private equity. O sea, nosotros estamos convencidos, yo creo que en la sala hoy la mayoría de gente, ¿no?, que hay una parte importante de la economía hoy que se juega en mercados no cotizados, los que se llaman mercados alternativos, private equity, y a partir de allí las diferentes modalidades que se puedan imaginar y que existen en el mundo. Y por lo tanto, desde un punto de vista de asesores del patrimonio de nuestros clientes, pensamos que es interesante y que es muy importante tenerlos en cuenta y los clientes además en su portfolio pues tengan una parte de sus inversiones que obviamente dependerá de su patrimonio, de sus objetivos, pero hay una parte de las inversiones que claramente debe estar aquí, aporta rentabilidad, llegas a partes de la economía que por el mundo cotizado aún no llegas, aporta diversificación a las carteras y por lo tanto es un mundo en el cual queremos estar presente. Y hay muchas formas de estar presentes, porque como hemos dicho, así como el mundo cotizado es un mundo, digamos, más conocido, más fácil, más fácilmente llegable pues, a través de todas las informaciones periódicas, etcétera. Todo el mundo de la inversión alternativa pues, es un mundo más oscuro, un mundo más de especialistas, hay muchas opciones, hay muchas oportunidades y por lo tanto se requiere, creemos, mucho más asesoramiento, mucho más conocimiento de dónde estamos como inversores, dónde estamos invirtiendo. Nosotros, desde este aspecto, lo que hemos decidido es no estar en la comercialización directa de fondos, sino estar mucho más en la selección, en la búsqueda de oportunidades, en el research, en la due diligence de oportunidades, tanto sean de fondos como de otro tipo de oportunidades, y a partir de ahí ofrecer a nuestros clientes presentaciones sobre, digamos, ofreciendo la posibilidad de invertir ahí. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Dentro de GBC AESCO tenemos una división de Corporate, la división de Corporate Finance, para los que nos conocen menos, quizás esto no lo saben, y dentro de la división de Corporate Finance hay un equipo específico de Private Equity que básicamente tiene dos funciones. Una, gestiona directamente vehículos de inversión, que se llama Summit, que es un vehículo de inversión que hacía de Private Equity en pequeñas empresas, que se acaba de cerrar, y algunos otros vehículos que también están gestionando. Por un lado, y por otro lado, este mismo equipo nos hace un poco la due diligence desde el punto de vista de web management para que nosotros tengamos ese abanico y poder presentar a nuestros clientes ese abanico de oportunidades de inversión, ¿no? Y son ellos, del equipo de Private Equity, que nos hacen esa parte, nos dan esa parte de conocimiento de mercado, que si no, no sería muy complicado realmente. Y en esto, básicamente, nuestros clientes pues, tenemos dos formas, yo diría, dos formas de presentar estas oportunidades. Por un lado, hemos creado durante este año lo que hemos llamado Club Deal de la inversión alternativa, que al final, bueno, ahí queremos aunar y empezado hace poco y iremos poco a poco, pero queremos aunar pues, a todos nuestros clientes que tengan un perfil quizás más family office, más sofisticado, y al final pues que podamos tener ahí y presentándolos pues digamos, de una forma más periódica y de una forma más consistente y después que, bueno, un poco los deals que existen en Estados Unidos, ¿no? Pues que tengan ahí un cierto foro y conseguir, pues bueno, digamos, ese know-how con una parte de clientes. Después, por otro lado, haciendo presentaciones más ad hoc, de inversiones que van a tener unas características y que las podamos hacer directamente. Es el caso de esta idea, ¿no? Nuestra idea es, una vez presentar, realmente el cliente que quiera más información, pues entonces a partir de ahí, en asesor de inversiones, pues luego se podrán hacer reuniones one-to-one, es decir, al final la contratación de todos estos vehículos se podrá hacer a través de AESCO, pero siempre desde el punto de vista más del ofrecimiento y de interés individual que no tanto desde la comercialización. Y
espero un poco lo que nos gustaría, básicamente porque sé que en esta reunión tenemos varios clientes que son recientemente clientes de GVC y yo creo que tenemos que tener este approach de cómo estamos viendo nosotros cómo vemos nosotros el mundo de la inversión alternativa. Pues, bueno. Y ya, bueno, paso a presentar hoy, pues dentro de esta selección de fondos, tenemos una gestora, Big Sur Ventures. En Big Sur llevamos ya 2 años de relación, las que conocemos hace tiempos, a través de esta due diligence que le estoy hablando, las que lo seguimos, tiene unos fondos, es una gestora de Venture Cap, un mundo tecnológico muy específica, con muchas credenciales, con mucha experiencia, y están ahora con también un nuevo fondo, que es el fondo de seguridad de capital riesgo, que es el objeto de la presentación de hoy. Y yo os voy a presentar a los dos ponentes que lo tienen ahí en pantalla. Está José Miguel Guerrero. José Miguel es fundador y managing partner de Big Sur. Bueno, tiene una amplia experiencia, de hecho, ha vivido en Estados Unidos muchos años, en la cuna del Big Tech, ha estado en Silicon Valley, allí ha fundado varias compañías tecnológicas como la Metro, Telenor, la FinTech, ha dirigido empresas cotizadas en el Nasdaq, por lo tanto, bueno, pues, con mucha experiencia en el mundo del Big Tech, del Venture Capital y pues, es un referente en este sector. Luego Francisco Berlanga, que es un partner de Big Sur Ventures también. Francisco es miembro del equipo fundador de Startups Big Tech y en el Space Frenetic, es Business Angel, está muy cerca de todo el mundo de las universidades, programa Startups en la Universidad Politécnica de Madrid, experto en financiación pública europea y lleva 15 años expandiendo corporaciones de startups tecnológicas. Y al final tenemos aquí un compendio tenemos experiencia en el mundo del Venture Cap y en el mundo, en este caso, del Big Tech, y que al final lo que les van a presentar ahora es de seguridad de PCR, que es un mundo muy centrado en el mundo Big Tech, que nos explicarán lo que dice Big Tech. Yo únicamente, antes de dejarles paso, si como direcciones tenemos un chat habilitado abajo, si quieren hacer preguntas desde el primer momento las pueden ir haciendo en el chat y nosotros las iremos haciendo para poder ir también recogiéndolas. La idea es que la presentación pues esté dure una media hora así y al final pues podamos tener que compartir con ellos las preguntas que han ido haciendo y empezar a aclarar todo lo que vaya surgiendo. Y obviamente lo que decía al principio, nosotros, nuestra voluntad es ponerles el conocimiento que conozcan esta alternativa de inversión y si más adelante cualquiera de ustedes pues lo ve interesante de tener una directa o tal, pues estaremos encantados de seguir. Y por mi parte, nada más, cuando queráis, José Miguel, Francisco. Pues lo primero, Carlos y Pedro y a GVC Gaesco, muchísimas gracias por la oportunidad de presentarnos algo que nos enamora. Y deciros, como ya has dicho tú, Carlos, al grupo que si tienen preguntas que las vayan pasando, porque, digamos, es un poquito interactivo para nosotros mejor, ¿no? Que hablar todo el rato. Nosotros seguiremos hablando, intentaremos ser concisos, pero animar a la gente a hacer preguntas. Vamos a compartir la presentación. Muy bien, pues Big Sur es el nombre de Big Sur Ventures, es el nombre de la gestora. Y lo primero es hablaros de quién es Big Sur, antes de hablar del fondo de BSV Ariadne, que es un nuevo fondo que viene y llega en un momento muy importante y muy apropiado del mercado. En Big Sur, como Big Sur, ya os ha contado Carlos que llevamos en este espacio toda la vida creando empresas, es haber creado empresas tecnológicas y estar metidos en Internet desde finales del 93, cuando estaba empezando.
Bueno, la gente, como me gusta decir, cuando hablaba de Internet me preguntaban si se escribía con H o sin H, pero nos ha dado una experiencia que nos está ayudando, como nos planteábamos, a hacer inversiones correctas. Nuestro estilo de inversión, como veremos en la presentación, es muy hands-on, es decir, acompañamos el dinero que invertimos, no salgas ahí, acompañamos el dinero que invertimos con muchas horas de socio y del equipo de inversión para ayudar a crear esas grandes empresas. Eso lo hacemos bastante bien. Ahora, y la vara de medir son los resultados que damos, pero también si entráis en nuestra web por curiosidad y veis los testimoniales que dan los emprendedores, los CEOs, los fundadores que hemos apoyado, no son testimoniales al uso, no son testimoniales tipo sí recomendaríamos a Big Sur como inversor o qué majos los de Big Sur. Realmente se mojan con nosotros y dicen cosas que hemos impactado en el éxito de la empresa. Como digo, la vara de medir si estamos haciendo las cosas bien son los números. Este es el primer fondo, este es el de Añada 2013, que estamos en un 4,45x TVPI, un TIR del 31,53%, que no está mal, año tras año durante 10 años. Hemos invertido, pero esto en varios fondos, en 45 compañías, y aunque invertimos y empezamos nuestro camino en la fase SEED, que luego si queréis que expliquemos más detalle, haremos lo que eso significa, es donde se crean los mejores retornos. Pues el año pasado nuestras compañías han recibido más de 200 millones de euros de inversión, y algunas de ellas muy maduras. El primer fondo, como ponemos aquí, que es el de 2013, está en un TIR de 31,53. El segundo, que es Añada 2018, me parece que a la misma fecha estaba en un 28,09. Estos portfolios siguen madurando y esperamos que siguen creando valor. Estamos haciendo nuevas rondas en esas compañías a la vez que estamos saliendo. Y el tercer fondo es muy joven porque es Añada 2020, es decir, aún estamos en pleno periodo de inversión. Normalmente en 2 años y 3/4, que es la cifra que os voy a dar, pues deberíamos de estar apenas saliendo de la curva J, y sorprendentemente, entendedme bien, estamos en un TIR del 23%, lo cual es extraordinario. Y es extraordinario porque no suele salir de curva J tan deprisa, pero también doblemente extraordinario porque en el clima que hemos vivido en el último año, fondos de nuestra añada, por ejemplo, que están en fases más avanzadas, van a tener unos retornos que no se parecen absolutamente nada a eso. Incluso de nuestra fase, los inversores que no han tenido disciplina, ¿no? en inversión, porque ha habido una inflación de precios, y nosotros mantenemos unas disciplinas para no invertir en cosas que vemos infladas. Eso es un poco, digamos, nuestros resultados, porque finalmente todo lo que os podamos contar de lo bien que hacemos las cosas, lo guapos que somos, no significa nada si no somos capaces de producir resultados. Y GVC Gaesco, vosotros ya tendréis directamente información sobre el papel que puede jugar el Venture Capital. Y cuando hablamos nosotros distinguimos lo que es Venture Capital de Private Equity. Tienen dos dinámicas completamente diferentes, aunque cuando lees en la prensa hablan generalmente de Venture Capital, que va desde lo que hacemos nosotros en tecnología en fases muy tempranas hasta de operaciones apalancadas en deuda, ¿no? Los leveraged buyouts, que son de miles de millones. Son dos animales diferentes y con comportamientos diferentes en un portfolio. Somos inversores de alta convicción, es decir, no necesitamos, típicamente en una ronda puede haber varios inversores, tiende a haber un inversor que lidera la ronda, en la que nosotros entró las rondas, en la que nosotros entramos también. Nosotros lideramos nuestras rondas y no necesitamos que otros inversores
lo entiendan. Algunas de nuestras inversiones de mayor éxito han sido precisamente en esas que la gente que otros inversores no entendían tan bien, y donde hemos creado los sindicatos en esas compañías, los coinversores que nos acompañaban, que han tenido un éxito muy grande. Hay muchos inversores que no son leads, que lo que hacen es acompañar y esperan que un lead como Big Sur tome ese paso de convicción. O sea que somos high conviction o inversores de alto convencimiento, no sé si en español si de convicción, sí. Hands-on, que quiere decir que somos activos, y activos de una forma, no invertimos en equipos que toman dictados, eso es lo peor que podemos hacer. Queremos gente de escucha activa que luego toma su decisión apoyada en reflexiones que hacemos con ellos para tomar el mejor camino. Les ayudamos a definir, a pulir estrategias, a reestructurar departamentos. En las fases que estamos creciendo hay transformaciones de los departamentos, por ejemplo, de ventas y de marketing mientras que están creciendo. Todo eso le ayudamos porque tenemos una larga experiencia en cómo se crea una compañía. Y entramos en fases tempranas. Como decimos también en la web, invertimos pronto, nos comprometemos personalmente con fundadores excepcionales para ayudar a crear grandes compañías, que resume lo que hacemos. Esto aquí no me voy a parar en estos slides, pero son cosas sacadas de la web de diferentes CEOs y hablan bien de nosotros, como apuntaba antes. Lo que venimos invirtiendo en esos 3 fondos que os acabo de comentar, y que estamos en el fondo 3 y habrá el 4 y el 5, ¿no? Los fondos sucesores. Cuando cerramos el periodo de inversión del fondo 3, empezaremos con el fundraising del fondo sucesor. Pero nosotros hemos visto, llevamos años hablando sobre la oportunidad que representa la inversión en Deep Tech. Deep Tech correctamente definido. Y me voy a explicar un poco. El Deep Tech puede querer decir muchas cosas. Nosotros, pero déjame empezar por decir que no es solo software. En los fondos que venimos invirtiendo, todos están habilitados por la tecnología, todos tienen tecnología, digamos, tecnología profunda de desarrollos complejos, pero no tienen riesgo tecnológico. No tienen riesgo tecnológico porque se están haciendo construcciones sobre tecnologías comprobadas, ¿no? Lenguajes de programación, estructuras de arquitectura de software. No hay riesgo tecnológico, hay riesgo de ejecución. O sea, tú quieres construir eso, ¿lo podrás construir? Pues sí o no. ¿Podrás llegar al mercado? Pues sí o no. Entonces, es ejecución. Pero no hay riesgo tecnológico, a pesar de que todos tienen una dependencia absoluta sobre la tecnología para crear y ejecutar ese modelo, ¿no? Ya sea, bueno, en e-commerce hace mucho que no invertimos, pero sea un e-commerce o sea un software SaaS o un sistema experto asistido por inteligencia artificial para el diseño de magnéticos, que son las compañías que tenemos en el portfolio 2, que está liderando el mundo en esta área de especialización. Pero el Deep Tech que estamos hablando aquí son cosas que salen de centros de investigación, que han salido, mejor dicho, de centros de investigación o de lo que llamamos ingeniería profunda, donde hay un cierto componente de riesgo tecnológico. No grande, pero hay un pequeño componente de riesgo tecnológico y probablemente con un menor riesgo de ejecución. Y esos proyectos, que como veremos ahora son proyectos que ya tienen cara y ojos y están en empresas y están empezando a vender o tienen ya su producto mínimo viable y están haciendo pruebas de concepto con clientes, Deep Tech, vamos a ver, Deep Tech
orientado a solucionar los grandes retos globales, como apuntamos aquí, que son estos Global Challenges, temas de clima, de energía, de transporte, asociados a población, tanto su distribución, su densidad, como su composición de edades, y temas de alimentación. Y estos proyectos, estos retos globales, no se van a resolver solo con software. Van a tener otro tipo de solución. Entonces, bueno, aquí ya hemos hablado de que vamos a invertir en Deep Tech, Startups Deep Tech, que se dirigen a estos retos globales a través, o sea, proyectos de alta complejidad técnica que están fundamentadas en ciencia disruptiva o ingeniería. Y aquí vamos a ver que hay elementos de hardware como electrónica, robótica, temas de espacio, o en temas de food tech, materiales, nanotech, fotónica, inteligencia artificial, quantum, etc. Hay una serie de tendencias que nos asisten. El momento es muy importante. La inversión, el timing a mercado es fundamental. Es tan malo llegar demasiado pronto como llegar demasiado tarde. ¿Qué se nos junta? Primero, un convencimiento global, salvo algunas minorías, de que tenemos retos globales, que tenemos un problema de cambio climático, que tenemos un problema con la descarbonización. Esto está afectado a todos lados, desde lo que llamamos inversores activistas, que invierten en cotizadas y que presionan de forma activa los consejos para que adopten estrategias de ESG, hasta el ciudadano de a pie. Esto es muy importante porque dinamiza la aceptación de las soluciones que van a venir. A la vez, las barreras de entrada y de puesta en marcha de las empresas de Deep Tech se han acortado los ciclos. Los ciclos ahora son absolutamente idénticos a los ciclos del otro tipo de Tech Investing que acabamos de describir, que hacemos en nuestra otra línea de fondos. Y ahora daremos ejemplos de por qué es eso. Ahora dejaré la palabra a Francisco para que describa algunos de los proyectos y entendamos por qué eso es así, pero los ciclos se han reducido. Y la llegada al mercado es mucho más rápida. A la vez, hay un desequilibrio entre oportunidades de inversión y proyectos. Por eso se está produciendo una ola. Este documento, este gráfico, esto es de Boston Consulting, ¿no? Sí. De las olas de innovación que empezó en los 70s con semiconductores, precisamente en la zona de la área de la Bahía de San Francisco, Silicon Valley, luego biotech, internet, enterprise software. Estas olas continúan, pero la nueva ola está identificada como la de deep tech. Y además, la inversión está empezando a llegar de una forma acelerada por ese desequilibrio, por ese cambio de ciclo, que las empresas de deep tech tardan menos en llegar al mercado. El reto de los Global Challenges está avanzando mucho en ciencias importantes, y ahora hablaremos de ejemplos concretos. Pero aquí lo que es interesante, especialmente lo que a nosotros nos afecta, en este crecimiento que va a llegar a los 209.000 millones de dólares en el 2025, según está proyectado, el crecimiento en Estados Unidos es del 28%, en China 34% anual y en Europa 49% anual. ¿Y por qué más en Europa? Porque partimos de una base más pequeña. En Estados Unidos ya se viene invirtiendo en Deep Tech hace tiempo. En China se han puesto, digamos, las pilas, saben lo importante que es. Y en Europa, este crecimiento además viene apoyado por otras políticas que nos asisten, que es que Europa, además de darse cuenta que estos retos globales existen,
no quiere quedarse como el parque de atracciones del mundo desarrollado. Y esto es una expresión literal que se usa en círculos económicos y administrativos. El parque de atracciones donde vienen los chinos y los norteamericanos para decir, uy, qué bonito el Prado, qué bonito el Louvre, qué restaurantes más chulos, cómo me gusta la cocina española, y nada más. Necesitamos Europa, para seguir siendo fuerte, tiene que cuidar a este activo. Y el activo en Deep Tech europea es brutal. Entonces, para eso está poniendo en marcha Europa muchos proyectos, incluido líneas de financiación para los startups que permiten apalancar la inversión en equity que hacemos. Y ahora hablaremos de algún ejemplo como de Inae Space, donde con $500,000 de inversión en equity ha llegado a 1,5 millones de subvenciones, y eso continúa. O sea que va a apalancar la inversión. Entonces, eso junto con que estamos en un ciclo bajo donde se han corregido los precios en general del mercado, quiere decir que estamos en la añada 2023 va a ser una añada extraordinaria por esas dos razones. Entonces, riesgos controlados, no se necesita más capital, hay un momento importante, y el timing, como decía al principio, que es tan importante, es esencial. Aquí tenemos un diagrama que explicaba lo que decíamos antes, y para entenderlo es interesante, si vemos el gráfico, el ratón que se puede ver aquí, a ver si se ve sin que yo cambie las páginas. Sí, ahí está. Bueno, pues ya ha pasado. No. Muy bien. Aquí. Esta es las típicas startups de tecnología están en este cuadro, que es donde estamos con la línea de fondos que he descrito, el fondo 1, 2 y 3. Y el riesgo tecnológico es muy bajo. Riesgo tecnológico muy bajo. Riesgo de ejecución es alto. Tienes que saber ejecutar. Aquí el portfolio juega el mismo papel en Deep Tech que en nuestros fondos. Los fondos actuales. Los retornos que estamos explicando al principio, evidentemente, no están sostenidos por un triunfo en las 20 o 25 inversiones que hacemos en cada portfolio, sino está sostenido por el portfolio. El mismo va a pasar en Deep Tech. Si nos vamos al otro extremo, que es el de, digamos, inversiones en biotech, las inversiones en biotech son binarias. Es decir, 0 o 1. O pierdes todo el dinero o te sales. Porque cuando están buscando una nueva, un nuevo medicamento o un nuevo tratamiento genético para curar una enfermedad, es un proceso larguísimo, con certificaciones, y al final puedes no validar la molécula o lo que estés desarrollando y la empresa se cae. Pero si descubres algo que permite tratar un tratamiento de cáncer, por ejemplo, pues la empresa explota en valor. Entonces, en biotech, el riesgo tecnológico es altísimo, los portfolios se construyen de otra manera, pero el riesgo de mercado es pequeño. Es decir, si yo descubro una cura para cáncer, pues el riesgo de mercado no tengo ninguno, porque las grandes farmacéuticas se van a ocupar de llevarlo al mercado. En Deep Tech es aquí donde estamos. Hay un cierto riesgo tecnológico bastante moderado, como ahora comentaremos como ejemplos, y un reducido riesgo de ejecución. Y otra vez ahora con ejemplos se verá mejor. Dicho eso, bueno, y esto ya lo hemos dicho, que las necesidades de equity pueden ser controladas. No se necesita más inversión realmente para Deep Tech que para digital, que es lo típico que veíamos de tecnología en el cuadrante que acabamos de ver. Y ahora llegamos a ejemplos. Entonces, en estas cosas que hemos ilustrado, Francisco,
yo creo que un poco esta es la idea, es por aterrizar un poco que vamos a ponerlo todo en tierra, ¿no? Nosotros estamos muy activos viendo deal flow y aquí tenemos un ejemplo de proyectos que estamos mirando. No quiere decir que vayamos a invertir ahora en ellos, pero son proyectos que están alineados con la tesis de Ariadne, ¿no? Y como mencionaba antes José Miguel, este es un espacio que llevamos unos cuantos años analizando. Y lo que decía antes también, el timing es fundamental, ¿no? Entonces ahora hemos visto, un poco la síntesis de lo anterior es que el timing es muy, muy bueno y estas compañías que muchas veces implican hardware o hardware más software muy avanzado combinado, el momento de invertir en ellas ha llegado, ¿no? Entonces, por poner algunos ejemplos, Eni, que antes ha mencionado José Miguel, es una compañía que hace propulsores iónicos para órbita baja. Lo mismo os acordáis del Hispasat, este satélite nacional que está a 36.000 kilómetros y es como un autobús. Pues ahora los satélites son constelaciones que se lanzan a 1.000 kilómetros o menos de 1.000 kilómetros. Son constelaciones como microondas o lavadoras y que se lanzan en estas formaciones, ¿no? Entonces, si estás en órbita baja, además de la restricción del tamaño, pues la órbita no es estacionaria y necesitas propulsión para efectivamente no caerte, ¿no? Entonces aquí Eni pues, es una compañía que coincide que es la Carlos III, un grupo de doctorados que se conocieron haciendo este programa superior y decidieron montar esta compañía, ¿no? ¿Y qué es lo relevante, no? Pues que en menos de un año y medio han conseguido poner un propulsor en órbita que voló el 30 de septiembre pasado, ¿no? Recientemente en el suplemento Retina este fin de semana pasado les han sacado un especial bastante largo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué ha cambiado, no? Pues que con muy poco equity, con 500.000 euros, 18 meses de plazo más 1,5 millones de ayudas públicas diversas, incluida la Agencia Espacial Europea, pues han conseguido llevar este propulsor a órbita, ¿no? Y lo interesante es que ahora están levantando una próxima ronda de inversión y va a haber un incremento de valoración de por 7, por 8 sobre la ronda esta que se hizo en marzo de 2021, ¿no? Y yo creo que esto es muy significativo de cómo la creación de valor se ha producido en un tiempo realmente muy corto, ¿no? Y ahí, Francisco, solo por matizar, porque eso también ilustra la reducción en el riesgo de ejecución. O sea, aquí Eni tenía un riesgo tecnológico. Esto es una empresa que conocemos muy bien porque Francisco está involucrado con ellos desde el primer día. Tenía un riesgo, es decir, podemos hacer propulsores iónicos, ¿no? Con impresoras 3D muy baratas, han podido iterar diseño muchas veces, ahora lo describes un poco mejor porque es interesante, pero lo que iba a decir es que en cuanto ellos, había un cierto riesgo tecnológico que han solucionado el problema, ¿no? Pero en cuanto han probado que podían poner un satélite, propulsar un satélite en el espacio, ha saltado en valor. Es decir, el riesgo de ejecución es bajo porque en cuanto tienes eso, tienes las puertas abiertas ya de la industria que toca. No necesitas técnicas sofisticadísimas de marketing, que es lo que ocurre en el otro terreno, ¿no? Cuando estás haciendo una software SaaS, necesitas unas técnicas de marketing avanzadas, costes de adquisición de clientes, LTV. Aquí la dinámica es diferente y las puertas del mercado se te abren de una forma que no ocurre. O sea, estamos entre lo de biotech que hemos descrito y los proyectos tecnológicos normales. Claro, aquí esto es muy interesante porque son proyectos donde efectivamente es un riesgo tecnológico que cuando nosotros invertimos ya está mitigado, la ciencia funciona, el proyecto ya está transferido, el proyecto ya ha salido de la universidad. Nosotros, Big Sur Ventures invierten en empresas que a lo mejor en ese momento son incompletas, no está todo el equipo, no están completas, pero ya son empresas, ¿no? Ya son empresas con un germen bastante sólido, ¿no? Entonces, en ese momento en el cual nosotros ya empezamos a trabajar con ellos y empezamos a acompañarlas en ese proceso de crear una gran compañía, ¿no? Y son compañías que ya están transferidas. Y en el caso de las compañías de tech, como veis aquí, los problemas que están atacando son problemas absolutamente aceptados por el mercado, que si tú efectivamente vienes con una solución transformativa que resuelve, esa ejecución va a ser mucho más rápida, ¿no? Por poneros otro ejemplo muy concreto, hay otra compañía que se llama Unischool, que es una spin-off que sale de una universidad de Lleida y de una universidad canadiense, y han desarrollado una tecnología de aletas adaptativas para refrigeración
en puntos concretos de chips, ¿no? Esto es muy, muy interesante por las nuevas arquitecturas que vienen de 3D stacking, que se llama, que son como pequeñas torrecitas, nanotorres, entonces necesitan refrigeración en puntos, ¿no? Pues estos están descubierto un material y ese material se puede activar discrecionalmente en función de la temperatura. ¿Qué es lo relevante aquí? Pues que ya están con pruebas con una empresa de servidores de Barcelona y ya pues todos los grandes fabricantes les están acercando, ¿no? Nvidia, Intel, todo este tipo de empresas muy interesados efectivamente en cómo, qué están haciendo, ¿no? Y eso es un poco lógicamente, en el momento que esto ya se valide y lógicamente en el momento que Intel o este tipo de compañías demuestre interés, la valoración de estas compañías crece, ¿no? Luego, si seguís viendo compañías, son compañías que van a construir los bloques de las siguientes tecnologías, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, otra que está en una etapa mucho más inicial, XORC, esta es un spin-off del ICFO, del Instituto de Fotónica de Cataluña, que está trabajando pues, en cristales transparentes de verdad, que imaginaros aquí pues esta ventana que tengo, ¿no? que me permitiría producir, o el techo solar de un coche, que solo con aparcarlo en la calle pues ya me carga 10-15 kilómetros, que es lo que como mucho gasto en un día de manera continua, ¿no? Pues son ese tipo de compañías donde nosotros vemos clarísimamente que va a haber una generación de valor muy sustancial en los próximos años y adicionalmente estamos creando un impacto positivo en la resolución de esos grandes desafíos. Aquí también es interesante comentar dos cosas. Una, el fondo está enfocado en inversión en Deep Tech en Europa. Pero una parte de esa inversión europea importante va a ser España. Y va a ser España por varias razones. Primero, eso sí, está aquí justo puesto. Bueno, podemos avanzar aquí. Porque España, y hay artículos de fondos europeos, fondos profesionales que están en fases de crecimiento, que están diciendo el próximo Valle Deep Tech de Europa va a estar en España, porque en España tenemos, coméntalo tú si quieres, tenemos una comunidad científica brutal que está absolutamente infraatendida. Sí, en España, esto nos aplica para Europa y en particular para España. Ariadne, como decía José Miguel, fundacionalmente es un fondo europeo, estimamos 50% que invertiríamos en España, pero bueno, no sabemos, va a ser un fondo que realmente vamos, todo el info que veíais antes. Puede ser 80-20, puede ser 20-80, estimamos un 50%, pero dependerá. Por las cosas que estamos viendo que son muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, ahora particularmente en España ocurren dos cuestiones que hacen que nos sume también a este timing que hablábamos antes, ¿no? Por un lado, lo que venimos construyendo con Big Sur en ediciones anteriores, pues ahora está en un punto de madurez muy, muy bueno, ¿no? Es decir, y se han invertido, hay más de 11.000 startups activas el año pasado, 3.400 millones invertidos, hemos multiplicado por 4 la inversión en 2020, Barcelona y Madrid pues son hubs impresionantes. La semana que viene el Mobile World Congress en Barcelona pues es un eventazo que es impresionante, allí estaremos por descontado. Otras ciudades que Bilbao, Valencia, Málaga, hay un ecosistema impresionante también y todo el ecosistema adicional de eventos, incubadoras. Y eso hace que en la parte de tech también genere un efecto Russell, ¿no? Porque tú tienes a toda la parte más científica que dice, oye, si mi vecino ha montado una startup digital o una startup de alta tecnología, oye, yo también voy a montarla, ¿no? Entonces, en la parte ya más tecnológica, y que vemos que está infraservida, pues por un lado, los ingenieros, los PhD, están al mismo nivel, incluso los ingenieros españoles están absolutamente muy reconocidos a nivel mundial. Las escuelas de negocio que tenemos, las universidades, la Politécnica, la Política de Cataluña, impresionantes, todos los centros tecnológicos, luego tenemos unas veces más adelante, nosotros hemos construido relaciones con este tipo de instituciones para precisamente proveernos de acceso a DeepFlow y luego incluso muchas de las grandes corporaciones mundiales tienen actividad en el territorio nacional, lo que hace que bueno, sea un caldo de cultivo para que tú desarrolles tu startup y acto seguido empieces ya a trabajar con grandes multinacionales para validar tu tecnología, ¿no? Que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos clarísimamente que España
y Europa en su conjunto tienen mucho que decir. Pero no es que lo creamos nosotros, es que lo está diciendo. Está más que constatado, ¿no? Aquí, pues otro quote de otro de los fans, que es Frenetic, esta empresa es la que comentamos antes de diseño de magnéticos. Yo creo que, aprovechando de Frenetic, también es una cosa que creo que merece la pena decir que Big Sur tradicionalmente, aunque como ha comentado José Miguel, hemos hecho fondos habilitados por tecnologías, si preguntas a CETIS o preguntas a la Comisión Europea, muchos de nuestros fundadores o muchos de nuestros proyectos tienen la etiqueta ya de Deep Tech, no del Deep Tech, que es nuestra definición que os hemos contado antes, pero sí la definición más genérica y eso es muy interesante porque es un espacio que para nosotros es muy natural, ¿no? Porque ya lo veíamos viendo muchas de nuestras compañías. Frenetic tiene un sistema de IA absolutamente revolucionario, grandes clientes, Porsche, Apple, muchas grandes corporaciones están utilizando su IA para diseñar magnéticos. Es líder mundial en diseño de magnéticos y lo que antes tardaba 6 meses ahora tarda 48 horas. Sí. También, ahora acabamos para abrirlo, espero que no estemos hablando de más, nos cortáis, lo estamos haciendo. También es interesante que, y esto la información la tiene GVC, se la podéis pedir, que en un estudio que ha salido hace 2 o 3 semanas de Dealroom, que es una entidad de, digamos, un observatorio, ¿no? de estos espacios, que dice que el interés inversor en estos momentos en todas las categorías de VC Tech, el número 1 es Planeta y el número 2 es Deep Tech. Casualmente, y digo casualmente porque esto lo definimos hace mucho tiempo y venimos definiendo este proyecto desde hace 2 años, pues estamos justo en esa intersección. Estos somos nosotros, encantados de contaros más, no nos queremos aburrir, pero si tenéis preguntas, encantados. ¿Y cuál es nuestra pasión? Nuestra pasión es apoyar innovación radical. Nos encanta trabajar con equipos excepcionales que están haciendo cosas excepcionales. Para nosotros no se nos ocurre un mejor trabajo. Y nuestra vara de medir son los retornos para los inversores, porque mucha emoción, mucha pasión sin resultados tampoco sirve de nada. Y por eso hemos empezado también con nuestras métricas en este sentido. Estos son detalles. El fondo va a tener entre 60 y 100 millones de euros. Los retornos que estamos buscando, en la fase que invertimos, los tickets que vamos a invertir, que tickets iniciales entre 200.000 y 3,5 millones. Estos son ya cosas técnicas, geografía, Europa, con España jugando un papel importante. Y yo creo que, bueno, esto es interesante comentar, si quieres tú, Francisco, esta. Bueno, esto es un poco lo que decíamos antes, no cambia la fase, es la misma fase que tradicionalmente ha invertido Big Sur Ventures en los últimos 10 años y entramos justo después de la transferencia de tecnología, ¿no? Muchas de estas compañías no es una condición obligatoria que vengas de una universidad o producto tecnológico, pueden ser equipos que hacen ingeniería y no hay esa vinculación, y en muchos casos sí que hay esa conexión, ¿no? Pero nosotros tenemos que invertir una vez que ya hay una empresa, que ya hay un equipo fundacional, como decía antes, no necesariamente tiene que estar completo, y una vez en ese momento que ya tienen ese primer prototipo o esos primeros MVPs preliminares, pues ahí es cuando ya empezamos a considerarles justo antes de la serie. Es la misma fase en la que estamos invirtiendo actualmente con otra línea de fondos. Es un FCRE, esto también, digamos, es un poco técnico. Hay un retorno preferente a inversores de un TIR del 8%. Hasta que no tenemos un TIR del 8%, el carry, lo que es nuestra plusvalía, no entra en juego. Estos son encantados también de comentar esto, pero tampoco aburriros con estos detalles, pero que podéis comentar con GVC o con nosotros. Estructura, digamos, muy tradicional.
el consejo supervisor, que es un aspecto que tienen todos los fondos. Haremos entre 20 y 25 inversiones. Y bueno, yo no hablaría mucho, yo pararía aquí, porque la metodología de Dealflow y cómo accedemos a las oportunidades podemos comentar. Carlos, tú me dirás si paramos aquí y vemos hay preguntas, profundizamos en cosas. Yo creo que sí. Si acaso, Pedro, tienes algunas preguntas ahí, he visto que nos han dado. Yo, antes de las preguntas, espero que se oiga bien. Me han dicho, la verdad es que tenía un problema. Se me había desconfigurado el altavoz y parece que en mi primera parte se ha oído muy mal, que es la paradoja de la vida, que presentas un fondo Big Tech y se oye fatal. Es un tema de tecnología interna, pero bueno, espero que ahora se haya arreglado. Pues si te parece, Pedro, empiezas tú las preguntas y... Sí, de momento hay 3 preguntas. Si os parece, traslado las 2 primeras. Y si no hay más, pues la última te la paso a ti, Carlos, para que cierres el evento. Muchas gracias a Francisco, a José Miguel y a todos los asistentes. Hay 2 preguntas. Una de ellas es cómo llegan los proyectos de inversión, que es algo siempre que a todo el mundo le gusta entenderlo, cómo llegan. Y otra que es las capacidades propias vuestras como experiencia para evaluar los proyectos que os vayan llegando, ¿no? Especialmente alguno por ahí que hemos visto de hidrógeno y que son complejos, ¿no? Y la tercera, que es, si no hay más, la tercera se la he dejado a Carlos, que es, cómo se puede invertir en este vehículo y por qué a través de GVC Gaesco. Os doy paso, si os parece, Francisco y José Miguel, para las 2 primeras. El primero, cómo accedemos a Dealflow, ¿no? Un componente importantísimo es reputacional. Es decir, somos un actor muy conocido en nuestro entorno de inversión. Vamos a ver, Dealflow espontáneo nos llega a raudales. Nosotros estamos viendo entre 1.500 y 2.000 proyectos al año en el fondo, digamos, en el fondo VC Tech normal, y en Deep Tech estamos viendo unos 800 proyectos, 900, 1.000 al año. Muchos de esos nos llegan espontáneamente porque somos un referente y conocidos. Nos llegan mucho por referencias. El mercado habla mucho. Esto no es un mercado muy dinámico. Cuando alguien está arrancando una compañía, lo primero que hace, y hay muchos foros para ello, es hablar con otros fundadores que están en fases más avanzadas y piden recomendaciones de inversión. Y muchas veces los proyectos nos llegan porque hablan con 2 participadas y le dicen los 2, oye, tienes que hablar con Big Sur. Si puede invertir Big Sur en ti, tus posibilidades de éxito han aumentado. La última inversión que hemos hecho en el fondo actual es una empresa de Berlín, es una fintech interesantísima para unos problemas de transporte de larga distancia, unos problemas financieros específicos que hay para las compañías de transporte. ¿Y por qué hemos ido a esa compañía? Porque la fundadora preguntó a varias startups europeas que estaban relacionadas con el sector, estaba buscando un inversor estratégico que realmente le pudiera aportar en aspectos estratégicos en todas las áreas de la compañía. Y los 2 dijeron que hablara con Big Sur. Y hablamos, nos encantó el proyecto, tuvimos conexión y hemos invertido y liderado la ronda que invertimos en diciembre. Mucho Dealflow nos llega de esa manera. En Deep Tech también en la parte normal tenemos ciertas tesis, tenemos temáticas que nos interesan, que exploramos. Tiene unas particularidades en Deep Tech. Sí, en Deep Tech, como comentábamos antes, hay una conexión con los ecosistemas científicos y tecnológicos, entonces llevamos muchos años construyendo esas relaciones. Ya cuando pasemos el Tech ampliado, pues ahí vienen pues todos esos centros e instituciones con las que tenemos relación y periódicamente pues tenemos reuniones con ellos para efectivamente ver qué proyectos están saliendo, ver en qué áreas están trabajando
y de alguna manera pues estar atentos a ese deal flow que en algunos casos pues no será invertible y en otros casos pues sí que surgen cuestiones que pueden ser muy interesantes. También nos ayuda a construir red de expertos, de gente que eventualmente podemos contactar para validar cuestiones de potenciales inversiones posteriores, ¿no? Mira, en Deep Tech, digamos, otra vez, si miramos el número de fondos de Deep Tech en Europa, no son tantos comparados con el VC Tech normal, que es más competido. Lo mismo pasa en Europa. En España, con el fondo, con foco Deep Tech que estamos describiendo, es que no hay nadie. No hay nadie. Entonces, la reputación, unido, en cuanto nosotros hemos hecho algún anuncio de hablar con componentes del mercado de que estamos trabajando esto, pues han empezado a llovernos proyectos, ¿no? En anticipación están deseando que hagamos cierre, nosotros también, porque estamos viendo cosas muy interesantes, algunas se irán pasando, ¿no? Hasta que hagamos el primer cierre. Entonces, el deal flow, no sé si nos hemos explicado bien, de hecho hay un gráfico en el deck que también lo explica, lo hacemos así. La otra pregunta tiene que ver, y los centros de investigación, estamos con el Centro de Alta Computación en Barcelona, con institutos de investigación en Alemania, es muy extenso. Muy extensa. En el tema de analizar, es decir, vamos a ver, tanto Francisco como yo somos ingenieros, pero bueno, aquí hay 100.000 competencias, es decir, y nosotros no somos expertos en cada una de las competencias. Cuando nosotros nos enfocamos a un proyecto, lo que estamos intentando ver es que el problema que están atacando la startup es un problema enorme. Si no es un problema enorme, los tipos de retornos que nosotros queremos conseguir no los vamos a tener, porque ese problema enorme es el que define un tamaño de mercado y, por lo tanto, eventual tamaño de la empresa. Ese problema enorme tiene que estar atacado con una solución absolutamente innovadora. Entonces, nosotros, y estoy hablando de la parte de Deep Tech ahora, tenemos una capacidad para, a primer nivel, ver que esa propuesta tecnológica tiene sentido. Y que si tiene sentido, el problema está ahí. Y lo que nos preguntamos es si tiene la capacidad de ejecución ese equipo y qué necesita y cómo podemos apoyar en llevar esa solución a ese mercado tan grande definido por el problema. En el proceso de due diligence, nosotros sabemos qué empresas van a comprar, por qué, que el timing es correcto y hemos hecho esa primera valoración. Consultamos también con algunos expertos durante el proceso. Cuando llegamos al term sheet, cuando presentamos un term sheet de inversión a una compañía, entonces empieza otra fase de due diligence. Una, que es muy prosaica, que es financiera, contable, fiscal, laboral, pero que hacemos porque también nos ayuda a identificar cosas que hay que mejorar. Esa parte, como digo, más prosaica, pero muy necesaria, tiene que estar ahí, porque si tienes pies de barro, si tu empresa se lanza y tienes pies de barro en esa área, puedes tropezar. Pero además, en esa parte de due diligence, entramos en un due diligence más profundo. Aquí hemos desarrollado un esquema muy interesante con proveedores externos muy expertos que nos van a permitir localizar en cada una de las tecnologías que vayamos a invertir expertos con una categorización internacional de 6 dígitos UNESCO, ¿no? Entonces, esto nos permite acceder a una verticalidad absoluta y decir, oye, pues necesito un experto en nuevos materiales compuestos, necesito un experto en hidrógeno, como comentaba antes Pedro, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué va a hacer este experto? ¿No? ¿Qué va a hacer este experto? Este experto va a hacer una revisión de todo el estado del arte, va a hacer una revisión de todos los papers, patentes, que nosotros vamos a haber mirado, el equipo de Big Sur va a tener esa capacitación de mirarlo, pero vamos a tener una doble comprobación de decir, oye, pues esto puede funcionar. Vamos a identificar esos riesgos tecnológicos y su mitigación y entender muy bien qué riesgo tecnológico estamos asumiendo en esta compañía y si es asumible para Big Sur Ventures, ¿no? Y luego, una vez que tenga este experto, vamos a hacer una interacción con el equipo y efectivamente pues este doble check. Aquí nunca va a pasar, yo soy por ejemplo,
Entonces, en este tipo de preguntas es lo que la compañía esta americana, Cyrianos, que quería con una gota de sangre hacerte 1000 analíticas, ¿no? Y nadie miró la caja, ¿no? Nadie miró las patentes, nadie miró nada, y eso no funcionaba ni iba a funcionar en ningún escenario plausible, ¿no? Y entonces, pues ese tipo de cuestiones nosotros nos tenemos absolutamente presentes y sí que va a haber una due diligence muy profunda en cada una de estas tecnologías. Sí, ahí sí, evidentemente si estamos hablando de unos nuevos materiales o una cuestión de física de estado sólido, y a mí la física de estado sólido me parece una cosa interesantísima y tengo unos conocimientos más que pasables. Pero si tú quieres saber cómo está el estado de desarrollo a nivel mundial, tienes que acudir a un experto como el que describe Francisco para tener la contextualización final. Entonces, eso es como hacemos ese proceso. Pedro, Carlos, no sé si hemos contestado bien. Y lo único, antes de pasarle la palabra a Carlos, hay otras dos relacionadas con los compromisos de inversión. La primera es el compromiso de los socios con el vehículo en cuestión. Y la segunda, si dentro de las rondas que estáis haciendo hubiera ya algún inversor, sin dar nombres, por supuesto, de tipo institucional que fuera relevante. Bueno, primero el equipo tiene comprometido 2,5% del fondo. Es decir, si levantamos 100 millones, 2,5 millones lo vamos a poner nosotros. El otro, si tenemos inversores institucionales. Aquí institucional tenemos algún family office institucional ya comprometido y estamos hablando también con el EIF. El EIF tiene un interés muy grande en este espacio y esperamos progresar muy bien con el EIF en la inversión. Hemos empezado ya a firmar compromisos de inversión, es decir, el compromiso de inversión es un documento que está condicionado al reglamento final, ¿no? El reglamento final del fondo, que es un documento que luego se lee y se convierte en contrato de suscripción, ¿no? Pero estamos firmando, en fundraising vas firmando estos compromisos para saber cuánto tiene suficientes compromisos para hacer un primer cierre del fondo. Y esos compromisos ya hemos empezado y estamos en un 30% de compromisos en estos momentos. Muy bien, muchas gracias. Pues paso la palabra a Carlos para que cierre el evento. Y Carlos, acuérdate la última pregunta de si se puede invertir en Ariadne y un poco el porqué a través de GVC. Sí. Bueno, yo, cogiendo un poco lo que habla ahora de José Miguel, que al final Ariadne es un fondo obviamente, nosotros no tenemos ninguna exclusiva con ellos y por lo tanto es un fondo que se puede invertir directamente, obviamente, ellos tienen acuerdos. Nosotros, un poco con el espíritu con lo que empezaba en la primera parte, que creo no se me ha oído mucho, pero que un poco nuestra idea en este mundo es, obviamente, conocer a los fondos que presentamos, hacer una due diligence que tenemos y después tenemos un acuerdo de comercialización con ellos, tenemos un acuerdo amistoso, pero al final nuestra idea, ya os digo, no es una comercialización activa, sino poner a disposición de nuestros clientes y potenciales interesados pues en los fondos que consideramos y obviamente a través nuestro pues tiene una vía de comercialización. Pero nosotros al final, un poco también recogiendo un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Como asesores y wealth managers de nuestros clientes, pues nosotros también ahí pues vemos luego, conocemos a nuestro cliente, conocemos sus objetivos de inversión y por lo tanto podemos, diríamos, dar una visión global de la cartera y cómo un fondo como Ariadne o como cualquier otro, pues puede integrarse dentro de los objetivos de inversión, puede diversificar el riesgo. Por lo tanto, yo creo que, diríamos, a través nuestro hay un valor añadido en cuanto a assessment y, digamos, a la vida luego del fondo en la cartera del cliente. Bueno, pero no quiere decir que, obviamente, es un fondo que se puede invertir directamente. Sí. No, yo voy a decir que, tenemos una relación extraordinaria con GVC. Nos han apoyado en el pasado, yo creo, además muy satisfactoria por los dos lados. Como dice Carlos, vamos a ver, yo tengo mucho dinero invertido en Venture Capital, porcentajes elevadísimos de patrimonio.
los activos líquidos juegan un papel, el venture capital tecnológico juega un papel interesante, un papel único a mi entender. Yo en las crisis que hemos vivido en 2008, en el COVID, en la actual, lo que mejor se ha comportado durante esos periodos ha sido el venture capital, porque está bastante desvinculado del ciclo de negocios. El private equity no tanto, pero el venture capital sí. Y podemos explicar por qué, si a alguien le interesase. Pero tener una visión de portfolio también es importante en la inversión. Y qué papel juega en el portfolio el capital riesgo. Y eso, desde luego, es una opinión que GVC puede dar de una manera muy cualificada. Muy bien. Nos preguntaban, Carlos, perdón, han surgido nuevas preguntas en el chat, si quieres las contestas. Sí. La inversión mínima en el fondo y desde cuándo se puede empezar a invertir. Y hay otra, bueno, que viene a decir lo mismo, que es cuándo estará el fondo a disposición en GVC para suscribirlo. Vamos a ver, el fondo ya está en GVC. Quiero diferenciar entre, y esto es técnico, entre compromiso y suscripción. La suscripción es el acto final que se hace donde el inversor recibe el reglamento del fondo y el folleto. Son unos documentos que están definidos por la CNMV, que tiene, el reglamento es el contrato de gestión, ¿no?, entre la gestora y el fondo y el inversor. Entonces, el contrato, el compromiso son cosas que estamos firmando ya, que dicen yo quiero invertir X, me comprometo a invertir X en el fondo PSV Ariadne, pendiente de leer el reglamento final, ¿no? El reglamento final básicamente va a contener las condiciones que hemos presentado de forma resumida en el deck. Pero, digamos, es lógico ver la redacción completa del documento. Los compromisos los estamos firmando ahora. En cuanto reunamos suficientes compromisos, vamos a hacer el primer cierre del fondo. En ese momento que hacemos el primer cierre del fondo, lo que hacemos es convertir cartas de compromiso en contratos de suscripción, y cuando eso está hecho, ya empezamos a hacer lo que se llaman capital calls a la inversión, ¿no?, para empezar a hacer unas inversiones, Los capital calls también, en un fondo, si uno compromete 100 euros, evidentemente no puedes comprometer 100 euros en un fondo, pero para usar un número redondo, se va a ir pidiendo, no tienes que poner 100 euros el primer día. Nosotros no queremos dinero para tenerlo en el banco, nosotros ni ningún fondo. Entonces, los fondos vamos haciendo capital calls o llamadas contra el compromiso, que típicamente puede ser, esto puede variar mucho, pero algo normal sería durante los primeros 5 años un 15% del capital call. Algún año puede ser 10, otro puede ser 23, pero una media de un 15%. Entonces, es decir, los primeros 5 años de los 100 comprometidos, pues 15 el primer año, 15 el segundo año y así sucesivamente. Lo digo también para dar la perspectiva y que se entienda que en un fondo no se tiene que hacer el desembolso global. Digamos, nosotros tenemos definido un ticket mínimo de $500,000, pero la última palabra, y yo creo que os puede informar mejor GVC, porque con ellos tenemos algunas flexibilidades, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa era una pregunta, Pedro. No sé si había alguna otra. Sí, no, ya lo habéis contestado. Era simplemente cuando estaba a disposición, que obviamente ya lo está, y la inversión mínima, que efectivamente es $500,000 de euros, pero nosotros como GVC, al agrupar en muchas ocasiones distintos inversores, pues podemos negociar con el cliente interesado tickets menores. También nos ayuda. Es importante lo que has comentado de compromiso y liquidez, es decir, se adquiere un compromiso por un ticket y la liquidez se irá pidiendo los diferentes capital call que ha explicado José Miguel. Sí, lo que no he dicho es que estamos trabajando para hacer un primer cierre en abril, porque estamos viendo cosas muy interesantes
y cuanto antes estemos en condiciones de hacer un primer cierre, pues mejor, porque nos da mucha rabia. Sabemos que vendrán otras cosas, ¿no? Esto es un flujo permanente de operaciones, pero hay cosas interesantísimas que las tenemos. Me preguntan también José Miguel y Francisco que habéis comentado que España iba a ser importante en la inversión de este vehículo, ¿no? Y me dice si eso significa o implica que la mayoría de las compañías a invertir sean españolas. No. El fondo va a estar definido como fondo europeo y las inversiones que hagamos van a depender de la calidad. A nosotros nos da igual que estén en Alemania, en Lituania, en Inglaterra o en España. Dicho eso, no sabemos si el fondo acabará siendo 80% Europa, 20% España o al revés, hombre, 80% España, lo dudo mucho, pero podría ser que el 40 o 50% de la inversión estuviera en empresas españolas. ¿Por qué? Porque es un mercado muy desatendido donde vamos a ver y estamos viendo oportunidades brutales, pero nuestro criterio no es llegar a un porcentaje en España. Nuestro criterio es, dentro de Europa, hacer esas 20, 25 inversiones mejores que componen un portfolio de éxito. Y dentro de Europa nos da igual dónde está. Gracias. Pues, Carlos, no hay más preguntas. Bueno, yo únicamente esto resaltar lo que hemos hablado, ¿no? Aparte de agradecer, obviamente, a José Miguel y a Francisco su presentación, muy interesante como siempre. Y un poco también ponernos a disposición de todos los participantes. Al final lo que hemos dicho, que quien quiera tener más información sobre el fondo, saber un poco más esto que hemos ido hablando, pues encantados, pues contacte con el asesor y luego nosotros pues, a través nuestro, con Francisco, con José Miguel, ellos están siempre abiertos a hacer cualquier aclaración extra, sea en una call directamente con algún inversor, sea a través de mail, es decir, al final nos ponemos a su disposición para el que quiera tener más información sobre este vehículo de inversión y esto, pues diríamos, profundizar, porque al final también entendemos que, bueno, pues esto no es una acción de bolsa, al final pues requiere un entendimiento y, como he dicho antes, al final nuestro objetivo siempre es dar el conocimiento, pero después intentar también asesorar y estar convencidos y que el inversor pues esté convencido de lo que esté haciendo y que si además pues podemos tener la oportunidad de que encaje en la cartera, yo creo que o en todo el portfolio, pues eso es un plus. Muy bien, pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias José Miguel, gracias Francisco, gracias Pedro y gracias a todos por su participación y cualquier cosa estamos a su disposición. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Encantado.